Hola, ¿qué tal amigos? Amantes de la electricidad, de la electrónica. Bienvenidos una vez más a mi canal, Rangers Electric. Hoy te vengo a mostrar esta pinza amperimétrica industrial, que generalmente va a ir dedicado a la parte eléctrica, como la mayoría de las pinzas amperimétricas. En esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado y las características más importantes que tiene esta pinza amperimétrica. ¿A quién le conviene? A los electricistas o electrónicos. Es una pinza amperimétrica de la marca Unite. El modelo es el UT207B. Es una pinza amperimétrica bastante grande y está destinado más a la parte eléctrica industrial. Pues vamos a abrir la caja. Si abrimos la caja, directamente nos encontramos con un bolso de transporte que normalmente no encontrábamos en la marca Unite. Este bolso es de nylon, rígido, bolso duro, que viene con un soporte para poder transportarlo a todo lugar donde tú puedas o vayas a realizar una medición. Dentro de este bolso robusto tenemos el instrumento. Y ahí tienen. Esta es la presentación de la pinza amperimétrica de modelo UT207B. A primera impresión puedo decirte que esta pinza amperimétrica se nota de bastante calidad. Tiene goma a los costados, que nos hace bastante fácil el agarre. Tiene 6 botones físicos en la parte inferior y un botón físico en la parte superior que es para la linterna. Aparte tiene este interruptor giratorio, el que nos va a ayudar a seleccionar los diferentes parámetros que tiene esta pinza amperimétrica. Vamos por pasos. Primero vamos a resumir la parte física. Esta pinza amperimétrica cumple con la certificación de categoría 3 a 1000 voltios y con la certificación de categoría 4 a 500 voltios. La pinza amperimétrica nos puede medir hasta 1000 amperios en corriente alterna y miren acá, hay un signo de positivo y por ende atrás hay de negativo. Entonces también nos puede medir corriente continua. Cuando mires en una pinza amperimétrica que en las tenazas tiene un signo de positivo o negativo, quiere decir que esa pinza amperimétrica, por más que se haya borrado todas las letras de acá, tiene para medir corriente continua con las tenazas. Porque ya saben, en corriente alterna no tenemos polaridad. Da igual si lo colocas de un lado o de otro lado, igual te va a medir la corriente alterna. Ahora pasemos a la parte trasera del equipo y nos dice que este dispositivo funciona con 3 pilas de AAA de 1.5 voltios cada uno. Nos dice que cumple diferentes certificaciones, el cual nos garantiza su calidad. Y créanme, hasta ahora es la pinza amperimétrica mejor calidad-precio que yo haya encontrado, ya que con estas características normalmente en mi país las pinzas amperimétricas pasan de los $100. En este caso, este equipo está aproximadamente alrededor de $60-70. Entonces es una buena opción. El modelo UT207B no nos mide temperatura, por ende no viene la termocupla, solo viene las puntas de pruebas. A un breve vistazo a las puntas de pruebas, puedo decirte que se nota también de bastante calidad, un conductor serigrafiado que nos indica los diferentes valores que puede soportar. Nos dice que puede medir hasta 2000 voltios con el cable. Si pueden notar aquí, dice que puede soportar hasta 2000 voltios. El cable es de 18 AWG. Eso es la sección del conductor. Y si se puede ver aquí, esta es la marca que fabrica este conductor, para la marca Unite. El cable en sí, con solo el conductor, dice que nos puede medir hasta 10 amperios. Es de doble aislamiento y también cumple con la certificación europea, con la certificación de conformidad europea, que nos garantiza que el equipo cumple todas las normas que hay en el viejo continente. En este caso viene con los ponchos, como en otros modelos, con los ponchos de protección para realizar las mediciones más precisas. Pasemos a lo que es el equipo. Aparte del conductor de pruebas, nos viene un manual, pero como todos estamos acostumbrados, pues acá lo único que podemos entender son los números y las letras chinas, pues para los que saben chino, ¿no? Aparte de ello, viene con
un certificado de fabricación. Nos dice que el equipo, bueno, no entiendo nada de estas letras, pero nos dice que el equipo fue fabricado en junio del 2020. Todos los equipos de la marca Unité tienen una calibración, pero esta calibración no es la misma que la calibración que nos piden en cada uno de nuestros países, ya que en nuestro país las normas varían. Entonces, tú compras un equipo nuevo y ya puedes decir que está calibrado. Sí, está calibrado, pero está calibrado a las normas del país de fabricación. No está calibrado con los rangos de medida y los valores de precisión que te piden en tu país. Bueno, tendrías que contrastar esos valores y ahí sí podrías avalar que el equipo está calibrado. En este caso, en mi país rige la norma de calibración según el ISO 17025. Seguimos con las características físicas. Tiene un rango de apertura máxima de 42 milímetros, es decir, 4.2 centímetros. Este equipo tiene apagado automático, se apaga en 15 minutos si no lo utilizas. El equipo pesa aproximadamente 447 gramos, es un poco pesado, casi medio kilo, eso es por el tamaño. Acá tenemos la comparación con una pinza amperimétrica UT201 Plus y si se dan cuenta es bastante mucho más grande. Este equipo tiene las siguientes medidas: de largo 272 milímetros, de ancho tiene 81 milímetros y de espesor tiene 43.5 milímetros. Bueno, ahora pasemos a las características eléctricas que tiene el dispositivo. Primero comenzaremos con la corriente alterna. El equipo en corriente alterna tiene un rango mínimo de 60 amperios, un rango medio de 600 amperios y un rango máximo de 1000 amperios. El equipo te puede medir hasta 1000 amperios. Con diferentes resoluciones, como te muestro acá en el gráfico, que nos dice que la resolución más baja es de 0.01 amperios, es decir, 100 miliamperios, y la resolución más alta a 1000 amperios es 1 amperio. Es decir, si tú pones en 1000 amperios y quieres medir una corriente menor a 1 amperio, no vas a poder. Para ello tienes que cambiar de rango. Si hablamos de la precisión, esta pinza amperimétrica tiene una precisión con un rango de falla más menos 2% más 9 dígitos. Y en el rango más alto, y en el rango de 600 y 1000 amperios, tiene una precisión del más menos 2% más 5 dígitos. Si te das cuenta, tiene casi la misma precisión en todos sus rangos. Estamos en corriente alterna. Aparte de medir una corriente normal, como se podría decir una corriente de verdadero valor eficaz, también podemos medir la corriente inrush, que es una corriente de irrupción. En este caso nosotros utilizamos la pinza amperimétrica que tenga inrush, utilizamos para medir corrientes de arranque de motores. Es decir, la pinza amperimétrica va a leer la misma corriente que soporta el sistema o el dispositivo de protección, que en este caso podría ser una llave termomagnética o un guardamotor que está protegiendo al motor. Entonces solo basta con presionar el botón inrush por más de 2 segundos y cuando te sale el botón inrush ya está preparado el dispositivo para medir la corriente de arranque de un motor. Simplemente pones las tenazas en el conductor y si puedes observar, el equipo ya está marcando algunos datos, 0.04 amperios. En este caso, las corrientes de arranque son mayor a 100 amperios, dependiendo la potencia del motor, pero en la mayoría de veces son corrientes muy altas. En la parte de inrush, el equipo puede medirte hasta el rango más alto, que en este dispositivo es 1000 amperios, con una precisión con un rango de falla del más menos 10%, más 10 dígitos. Ahora pasemos a la corriente DC. Aquí tenemos la corriente DC y ustedes saben, si tenemos para medir corriente DC, sí o sí tenemos el botón 0, que en este caso hay dos funciones. En este caso el botón relativo y el botón 0 que nos sirve para volver a 0 los valores de autoinducción. En este caso las corrientes que se inducen antes de medir y ahí recién realizar una medida correcta. En corriente DC el equipo puede medirte de la misma manera que en corriente alterna, en rangos de 60, 600 y 1000 amperios.
con resoluciones iguales también de 0.01, 0.1 y 1 amperio en el rango más alto. La precisión tiene un rango de falla del más menos 2% más 5 dígitos. Recuerden que el botón REL sí se puede utilizar en corriente alterna, en corriente continua, en voltaje de corriente alterna y en voltaje de corriente continua. Ahora pasemos al voltaje de corriente alterna. Haciendo un breve resumen, en voltaje de corriente alterna tenemos 4 niveles de rangos: 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios y 1000 voltios, con una resolución también máxima de 1 voltio y una resolución mínima de 0.01 voltio. Si hablamos de precisión, todas las pinzas amperimétricas multímetros mayormente son más precisas en voltaje que en corriente. En este caso, la precisión en voltaje en los rangos menores nos presentan una falla del más menos 1.2% más 3 dígitos, y en el rango más alto nos presenta una falla del más menos 1% más 8 dígitos. Ahora, antes de pasar al voltaje de corriente continua, hay varias medidas que tú puedes realizar en este parámetro, en voltaje de corriente alterna. En este caso, aquí funciona el botón LPF. ¿Qué quiere decir el botón LPF? Si presionas más de 2 segundos, se va a cambiar aquí LPF. ¿Qué quiere decir LPF? LPF quiere decir Low Pass Filter. En este caso es filtro de paso bajo de voltaje de corriente alterna. Puedes medir filtros de paso bajo. En este caso es la medición de filtro de paso bajo para voltaje de corriente alterna. Esto nos va a ayudar bastante cuando realizamos medidas de voltaje en corriente alterna. En LPF, en AC, tenemos un rango mínimo de 600 voltios y un rango máximo de 1000 voltios, en una resolución mínima de 0.1 y una resolución máxima de 1 voltio. Y la precisión tiene un rango de falla del más menos 2% más 5 dígitos. Aparte de LPF, Low Pass Filter, también puede medirnos en voltaje de corriente alterna, como pueden ver acá, LOZ, voltaje de corriente alterna. Vamos a este valor. ¿Y qué quiere decir LOZ en voltaje de corriente alterna? Quiere decir que nos puede medir impedancias bajas en voltaje de corriente alterna. LO es low, de bajo. Z, como todos los electricistas o electrónicos sabemos que Z es impedancia, entonces nos puede medir impedancias bajas en voltaje de corriente alterna. En este caso también comparte la misma precisión y también la misma resolución y rangos que en el valor de LPF, como les muestro a continuación en la tabla. Ahora pasemos a voltaje de corriente continua. Este equipo es bastante más preciso en voltajes de corriente continua. Bueno, la mayoría de las pinzas lo son en sí. Y aquí tenemos los valores. Tiene un rango mínimo de 600 milivoltios y un rango máximo de 1000 voltios, con una resolución mínima de 0.1 milivoltio y una resolución máxima de 1 voltio. Una precisión mínima con un rango de falla mínimo del más menos 0.8% más 3 dígitos y una precisión en el rango más alto que tiene una falla del más menos 0.5% más 5 dígitos. Si pasamos a otros parámetros que tenemos aquí, que también nos puede medir resistencia, continuidad, capacitancia y diodos. Para cambiar esos valores solo utilizamos el botón seleccionar y puedes ver que comienza en resistencia. En resistencia este equipo nos puede medir desde un rango de 600 ohmios hasta un rango máximo de 60 mega ohmios, con resoluciones mínimas desde 0.1 ohmio hasta resoluciones máximas que son de 0.01 mega ohmio, con una precisión con un rango de falla en el rango mínimo del más menos 1% más 3 dígitos y en el rango máximo tenemos una falla del más menos 2% más 8 dígitos. Ahora, si presionamos seleccionar, pasamos al botón de continuidad. En este caso utilizamos las puntas de prueba
para medir el valor de continuidad. El buzzer, si pueden escuchar, el buzzer es bastante claro, se escucha y es bastante rápido. En este caso los datos nos dice que el equipo a circuito abierto va a medir una resistencia de 70 ohmios, por arriba no suena y por abajo de los 70 ohmios sí va a sonar. Y te va a mostrar la resistencia, claro. Su rango de resistencia en el valor de continuidad es máximo hasta 600 ohmios. El equipo, si no puede sonar, te va a mostrar la resistencia, pero máximo hasta 600 ohmios. Si te muestra OL en el valor de continuidad, quiere decir que está fuera de rango la resistencia o lo que tú estás queriendo probar. En este caso, tienes que cambiar al valor de resistencia. Con continuidad ya no lo vas a poder hacer. Si pasamos a la medición de diodos, nos va a inyectar una tensión de 3 voltios para hacer la prueba de la funcionalidad de los diodos. Ahora pasemos al parámetro de capacitancia. Nos dice que el equipo puede medirte en un rango mínimo de 60 nanofaradios y un rango máximo de 60 milifaradios. Están viendo que los valores están terminando en 6, 60, 600, en esos valores. Entonces, este equipo, se me olvidó mencionarles que la pantalla tiene 6000 conteos. Entonces, sigamos. Tiene resoluciones mínimas desde 0.01 nanofaradio y una resolución máxima de 0.01 milifaradio. Con una precisión, con un rango de falla mínimo del más menos 4%, más 25 dígitos, y una precisión con un rango de falla en el rango máximo de más menos 10%, más 9 dígitos. Es decir, para medir capacitancia, este equipo no nos conviene tanto, porque tiene un rango de falla del más menos 10%. Bueno, en este caso, en capacitores que son de mucha capacidad, que son de 60 milifaradios. Bueno, aparte de eso, tenemos medición de frecuencia. Este equipo nos mide la frecuencia. Nos dice que tiene un rango de medición desde 10 Hz hasta 1 MHz, con una resolución de 0.01 Hz hasta 1 kHz. La precisión es bastante buena, porque tiene más menos 0.1% más 3 dígitos. Y también nos puede medir el porcentaje de frecuencia. En este caso, del 10% al 90% con una resolución de 0.1%, con una precisión con un rango de falla del más menos 2.6 más 7 dígitos. Por último, vamos a NCV, que normalmente todas las pinzas amperimétricas de la marca Unité, bueno, la mayoría, los que son los nuevos modelos, tiene NCV, es Non-Contact Voltage, es decir que puedes medir tensión sin contacto. En este caso, aquí está el sensor, en esta parte. Y miren, y es bastante sensible. Mira, voy a hacer la prueba solamente con la tensión, el campo eléctrico estático que puedo tener en mis manos, puedo hacerle sonar. Como pueden ver, lo detecta. Y bueno, tú podrías decir, pues eso es una falla. Y puedes verlo del lado positivo, que es bastante sensible y te va a detectar tensiones en conductores en las cuales vas a realizar un trabajo y no tienes un probador de tensión. Entonces lo puedes hacer con la pinza. Y al ser tan sensible, pues te va a detectar hasta las mínimas tensiones. En este caso, tengo que mover para que pueda detectar, porque si solamente lo coloco, no lo va a detectar. Entonces estoy haciendo como si fuera una corriente alterna. Muevo y se induce. Es bastante sensible el detector de voltaje sin contacto. Aparte, otro de los plus de esta pinza amperimétrica es que tiene linterna. Como puedes ver, en esos momentos apagué la luz del vídeo y como puedes observar, su linterna es bastante potente, en las cuales tú vas a poder realizar el análisis en lugares oscuros, pues este botón de linterna nos ofrece un plus bastante bueno para esta pinza amperimétrica, que en este caso yo ya lo llamaría no tanto una pinza amperimétrica para utilizarse en la parte residencial de electrificaciones, sino en la parte industrial, donde vamos a utilizar en motores, ya sea en corriente alterna o en corriente continua, más que nada en motores por la corriente de arranque, inrush,
Recuerden que la corriente de arranque inrush que te va a medir solo es en corriente alterna, no es en corriente continua. Por último, repasando todos los botones, tenemos el botón Select, que también nos sirve para LPF, filtros de paso bajo, el botón relativo y el botón 0. También tiene un botón de rango, en donde puedes cambiar los diferentes rangos que te mencioné que tienen los diferentes parámetros. Acá tienes el botón de frecuencia y también el botón inrush. Y acá tenemos el botón máximos y mínimos, que no es lo mismo que inrush. Máximos y mínimos nos ayudan a guardar el valor más alto que lee en un instante de tiempo, pero este instante de tiempo no es el mismo en la medición de corriente, en la corriente de irrupción, que es el inrush. Acá tenemos el botón de iluminación y hold. El equipo presionas más de 2 segundos, se ilumina, y presionas más de 2 segundos y se apaga. Ahí está, la iluminación se enciende y se apaga. El equipo tiene autorrango, pero también tiene un rango manual, por ello tiene este botón de rango. Bueno compañeros, más adelante haré algunos vídeos haciendo la prueba de la corriente de arranque del motor. Bueno, no va a ser tan pronto porque hice el pedido de un nuevo equipo, porque este equipo no es mío. Este equipo ya está de paso por mis manos, ya tiene dueño. Bueno, espero haberles ayudado algo con estos datos importantes y recuerden, si estas características te convienen para tu trabajo, pues esta es la pinza ideal. Aquí tienes algunos alcances, conmigo es hasta ahora, me despido, hasta pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios, tus magníficos likes, que con ello nos apoyas bastante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto compañeros.